Bien, ¿les parece que tengamos un tiempo en la palabra del Señor? ¿Tiene hambre de la palabra? Entonces saque su papel, su lápiz, su Biblia, o su celular, o su iPhone, o su tablet. Yo no uso celular, me quedé en el pasado y uso la Biblia, así que estoy bastante viejito ya, retrógrado, pero usted use lo que ha traído para escudriñar la palabra del Señor. Amén. Voy a compartirles, ya que ustedes están en un tiempo de retomar la pasión por los perdidos, el amor por los perdidos, reavivar el espíritu de evangelismo, el deseo de compartir la buena noticia. La iglesia tiene una buena noticia que compartir, una buena nueva a los que están perdidos, a los que están sin esperanza. Entonces quiero compartirles el evangelio, cómo el evangelio de Lucas revela a Cristo, el Cristo del evangelio de Lucas. ¿Ya? Ese sería el título de esta palabra, el Cristo que revela el evangelio de Lucas. Cada evangelio revela de una manera particular al Señor Jesús. El evangelio de Mateo, por ejemplo, lo revela como rey. El evangelio de Marcos lo revela como siervo. Miren el contraste, ¿no? Jesucristo es rey, sí. Es siervo, el siervo de Dios es el Señor Jesucristo. El evangelio de Juan lo revela como Dios y Lucas lo revela como hombre. Así que el énfasis del evangelio de Lucas va a ser mostrarnos la humanidad del Señor, de que el Señor Jesucristo fue verdadero hombre, pero no un hombre cualquiera, sino un hombre que tuvo una misión extraordinaria. Él es el hombre que Dios escogió, que Dios preparó y que Dios envió al mundo para traernos ni más ni menos que la salvación. Es el énfasis de Lucas, que Jesucristo, siendo un verdadero hombre, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, comisionado a traer la salvación a los hombres. Y cuando decimos a los hombres, y eso va a mostrarlo Lucas en su evangelio, viene a traer la salvación a todos los hombres y a toda clase de hombres. Miren qué interesante. No solo a los buenitos de los hombres, aunque no hay ninguno bueno, pero hay algunos que parecen buenos. No solo a los ordenaditos, no solo a los que tienen familias bien constituidas, que son hombres de bien, que tienen su trabajo, que son honestos. No solo a esos hombres, porque para Dios también son pecadores, sino también a los que la sociedad desprecia, a esos que son marginados de la sociedad, que son tan pecadores como los buenitos, o los buenitos son tan pecadores como esos marginados, pero la sociedad se las arregla para considerarse algunos que son buenos y a otros los califica de malos. En la época de Jesús, en la época en que se escribió este evangelio, ¿quiénes eran los marginados en esa sociedad? Usted se va a asustar. Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que les cobraban impuestos a los judíos para el Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio invasor que tenía cautivo al pueblo de Israel, y como eran los conquistadores, ellos le cobraban impuestos a los pueblos sometidos, a los pueblos subyugados. ¿Y a quiénes usaban? Usaban a judíos que, trabajando para el Imperio Romano, estaban encargados de cobrar impuestos. Así que para los judíos, estos publicanos eran gente traidora, eran gente odiada. Nadie quería saber, nadie con estos publicanos que servían al Imperio Romano, que traicionaban a la patria y que extorsionaban a sus propios ciudadanos, sus propios compañeros de nación. Lucas nos va a hablar, solo Lucas tiene esta historia de uno de esos publicanos que era jefe de los publicanos. Ustedes saben el nombre, ¿no? Jefe de los publicanos, que el evangelio de Lucas lo va a relatar. Le voy a dar otra pista. Era pequeño de estatura. ¿No? Zaqueo. ¿Ya?
Ahí tenemos un ejemplo. ¿Y quién más era un publicano que el Señor lo llamó? Él se convirtió en un seguidor de Jesús y llegó a ser un apóstol de su grupo. ¿Cómo se llamó ese? Mateo. Llamado también Leví. Entonces, ese era un grupo de la gente despreciada de la época. Pero les voy a decir más. ¿Saben quién más eran despreciados en esa época? Los enfermos. Especialmente los leprosos. Era gente despreciada. ¿Por qué los enfermos eran mirados menos por el pueblo judío? Porque la teología judía enseñaba que al justo le va bien. Y que si al justo le va bien, Dios lo guarda de la enfermedad. Así que cuando alguien se enfermaba, por algo será. Sospechoso se volvía. Seguramente no estaba haciendo la voluntad de Dios y entonces Dios lo estaba castigando con la enfermedad. Los enfermos y especialmente los leprosos eran despreciados. ¿Quién más eran despreciados? Los niños. Porque los niños no valen. Los niños algún día van a ser gente que vale, pero hoy día los niños no valen. Entonces cuidado que nosotros en la iglesia digamos los niños son la iglesia del futuro. No, los niños son parte de la iglesia de hoy. Ellos pueden experimentar al Señor, creer en el Señor y adorar al Señor. Ellos pueden recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Los niños son parte de la iglesia de hoy. Claro, los niños no los podemos tener 2 horas sentados aquí escuchando la palabra, entonces hay que dejarlos que se muevan. Solo si están haciendo un desorden muy grande, usted papá va pero los niños mientras están ahí golpeando esa cajita están escuchando. No cree que no, ellos están escuchando. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes más eran despreciados en esa época? Las mujeres. Eso ha ido cambiando un poquito, pero no ha cambiado mucho. La mujer sigue siendo hoy día una persona de segunda categoría, lamentablemente, y para callado. Y en la iglesia sigue todavía igual. Cuando aquí debiera haber cambiado ya hace mucho tiempo. Pero en esa época era peor. La mujer no podía ser discípula de la palabra, la mujer no podía estar en una reunión pública así como así. La mujer no podía predicar la palabra. Pero Jesús se rodeó de mujeres. Y la primera evangelista, después de que Él resucitó, fue una mujer. Mientras los otros todavía no creían que Él había resucitado, ella ya se había encontrado con el resucitado. Claro, y los hombres machistas encima bromeamos y decimos que por qué se le mostró a una mujer primero, para que lo supiera todo el mundo que Él había resucitado. Ni siquiera reconocemos que hubo gracia en eso de haberle comunicado a todo el mundo. Amén. Y si Cristo trajo la salvación a todos los hombres, entonces la trajo también a toda clase de hombres. Y lo que vamos a ver en Jesús es que efectivamente Él trajo la salvación, y les voy a invitar a que hagamos un pequeño recorrido por el Evangelio y descubramos cómo el Señor procuró la salvación de esa gente. Lucas tiene mucho material propio, que solo está en su Evangelio, que no está ni en Juan, ni en Marcos, ni en Mateo, material propio. ¿Y usted cómo lo puede reconocer? Le voy a dar una pista muy fácil para que cuando usted esté leyendo el Evangelio, usted pueda reconocer que eso está solo en Lucas y no en otro, que debajo de los subtítulos, cuando el material está en Mateo y está en otro, aparece la cita de Mateo y de Marcos. Entonces usted sabe que esto que está leyendo en Lucas también está en Mateo y en Marcos. Pero cuando debajo del título no hay ninguna cita, entonces usted sabe que eso está solamente en Lucas. No hay referencia ni a Mateo, ni a Juan, ni a Marcos. Y usted se va a dar cuenta leyendo Lucas que hay muchos títulos dentro del Evangelio que no tienen versículos, que no tienen citas de referencia. Y ahí usted sabe que está. Y se va a dar cuenta que esos relatos que son propios de Lucas tienen que ver con viudas, tienen que ver con publicanos, tienen que ver con mujeres, tienen que ver con niños y con enfermos. Que es el énfasis de él. Porque si el Señor trajo la salvación a todos los hombres,
La iglesia tiene que estar dispuesta y preparada a llevar la buena noticia. ¿A quién? A todos los hombres. A todos los hombres. Y no vamos a salir a reprocharles su pecado a los homosexuales, ni vamos a salir a refregarles en la cara su condenación. No vamos a salir a decirle, Dios los ama y Dios los puede transformar y Dios los puede cambiar y hay una buena noticia para ustedes. La salvación también es para ustedes. La sociedad los puede despreciar, ojalá que nunca la iglesia los desprecie, pero hay que salir a decirles, Dios no los desprecia, por el contrario, Cristo dio su vida por ustedes. Y eso hay que salir a decírselo a los drogadictos, a los delincuentes, a los narcotraficantes, a todo el que está por ahí. Y no solo a los buenitos de la sociedad. Lucas 19, síganme por favor ahí, Lucas 19, 10. Si usted no se acuerda de nada más después de esta enseñanza, grábese por lo menos este versículo, porque este versículo resume todo el Evangelio de Lucas. Es lo que en la escuela dominical se llamaría, que a uno le enseñaban el texto áureo, el texto de oro. El texto de oro resumía la clase que el profesor nos hacía. Entonces, uno, aunque se olvidara de la clase, y si recordaba el texto, ya tenía el resumen de toda la clase. Y dice Lucas 19:10, la razón por la que el Hijo del Hombre vino al mundo, vino a la tierra, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Decimos aleluya a eso, decimos amén. Gracias al Señor. El Hijo del Hombre, el propio Jesús está diciendo, yo he venido a esto. En Mateo el texto abre otro, en Marcos es otro, en Juan es otro. Pero aquí en Lucas este es el texto que resume todo su evangelio. Yo he venido, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la misión del Señor Jesús aquí en la tierra. Y nosotros, como decía el pastor recién, somos continuadores de lo que el Señor inició. Somos los continuadores de lo que el Señor dio origen. Por lo tanto, nuestra misión aquí en Puente Alto, esta iglesia, la buena obra, así es, la buena obra. Ustedes son continuadores de la misión de Cristo. ¿Y cuál es la misión de Cristo? Buscar y salvar lo que se había perdido. Siempre nosotros en este versículo hemos destacado el verbo salvar. Y hemos pasado por alto otro verbo que aparece aquí, que está primero que salvar y que indica y que hace toda la diferencia. ¿Cuál es el primer verbo? Buscar. Buscar. Es decir, que el Señor Jesús no es que nos trajo la salvación desde el cielo con un megáfono, y nos compartió el Evangelio. No, ¿qué es lo que hizo Él? Él salió a buscar. Y ustedes saben el viajecito que se tuvo que pegar, ¿no? ¿Descender de dónde? Del cielo. Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué les parece? Siendo Dios, se hizo criatura. Siendo Dios, se hizo carne. Se hizo un verdadero hombre y habitó entre nosotros. Se vino a vivir entre nosotros. Porque Él sabía que si nos venía a salvar, Él tenía que primero salir a buscarnos. Y cuando estuvo aquí en la tierra, ya hecho hombre y habitando entre nosotros, Él nos separó en Jerusalén, construyó un templo y puso afuera un letrero, bienvenidos los pecadores. No hizo eso. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a recorrer aldea por aldea, casa por casa, persona por persona, durante 3 años y medio, desde la mañana hasta la noche. Ya estando en la tierra, ya siendo hombre, ya habiendo dado el paso más grande de todo, de siendo Dios, haberse hecho hombre, estando en la condición de hombre, el Señor volvió a cumplir ese principio, los salió a buscar. Queridos hermanos, ¿y nosotros qué estamos haciendo?
Nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos esperando que venga. Y estamos orando y decimos, tráelo, Señor. Llámalo, Señor. Y el Señor nos dice en esta mañana que así no va a ocurrir. El Señor dice que nosotros tenemos que salir a buscarlos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor se hizo hombre y se metió con nosotros. Se vino a vivir con nosotros. Se relacionó con nosotros. Fue a buscarnos a las aldeas. ¿No les resulta impresionante que el Señor estaba en una determinada aldea haciendo una obra tremenda y de repente le dice, crucemos al otro lado, a un lugar que se llama Gadara, en las orillas del lago Galilea? ¿Y qué había en Gadara? ¿Por qué suspendió esta obra preciosa que estaba ocurriendo aquí, donde estaba relacionado con mucha gente? ¿Por qué partió a Gadara? Allá había un endemoniado. Y uno lee la historia y se fue a Gadara exclusivamente porque había un endemoniado que libertar. No llamó, no mandó a buscar al endemoniado. Él fue donde el endemoniado. Así que aquí ya estamos, hermanos, en tierra derecha y estamos recibiendo una palabra que nos tiene que remecer. No basta que oremos aquí para que los perdidos vengan. Hay que salir a buscarlos. Y vamos a ver qué significa salir a buscarlos. ¿Qué significa? La iglesia pentecostal aquí en Chile, tradicionalmente, ¿cómo lo entendió? Salir a predicar a la calle, a viva voz, desfilando por las plazas y por las calles y cantando. Es una manera. Pero nuestro modelo es Jesús. El evangelista modelo es Jesús. Así que el Señor nos conceda gracia para aprender a evangelizar como Él lo hizo. Entonces comencemos. Le invito a ir a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y a partir del versículo 23 está algo que, no sé, usted ayúdeme, ¿qué título tiene ahí? El versículo 23 de Lucas 3. ¿De qué va a hablar ahí a partir del versículo 23? La genealogía de Jesús. ¿Qué es la genealogía de Jesús? Tomar a Jesús y ver quiénes son sus antepasados, de dónde desciende Él, cuál es el linaje del cual desciende. ¿Y qué es lo que quiero que vean? El último versículo, el 38, dice, en esta genealogía de Jesús, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y Adán, hijo de Dios. Remonta la genealogía de Cristo hasta Adán. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque cuando Mateo escribe la genealogía de Jesús, solo se remonta hasta Abraham. Él parte desde Abraham para decir que Jesucristo es un descendiente de Abraham. Pero cuando Lucas escribe la genealogía de Jesús, él remonta el linaje de Jesús hasta Adán para decirnos que Jesús es hijo de Adán. ¿Por qué? Porque a Mateo le interesaba mostrar que Jesús era un hijo de Abraham porque él le traía la buena noticia a los judíos. Pero a Lucas le interesa mostrar que Jesucristo trajo la salvación no solo a los judíos, no exclusivamente a los judíos, sino a todos los hombres, incluyendo a los gentiles. Amén. ¿Y cómo lo demuestra? Remontando la genealogía hasta Adán. O sea, Jesucristo es representante no solo de los judíos, sino de todo el género humano. Así que cuando Él viene a la tierra, no viene como hijo de Abraham, según Lucas, viene como hijo de Adán, o sea, como el representante de todo el género humano. Y por lo tanto, lo que Él trae no es solo para Él, no es solo para los judíos, es también para ti y para mí. También para los chilenos. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27, tenemos la conversión de el publicano, el ex publicano llamado Leví, y que nosotros lo conocemos más como Mateo, que fue apóstol de Jesucristo, uno de los 12,
y que además escribió un evangelio. ¿Y qué dice de ese Leví? Dice, después de estas cosas salió, hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, ¿no? O sea, en pleno trabajo, ¿no? Cobrando impuestos a los judíos, y el Señor le dijo, sígueme. Qué tremendo el poder evangelizador del Señor, ¿no? Con una sola palabra lo convirtió, con una sola orden. Yo a veces le he hablado por 1 hora a alguien y aún así no lo he convertido. Y el Señor pasó y le dijo, Mateo, sígueme. Obviamente sabemos cómo es que el Señor tuvo tanto poder con una orden convertir a una persona. Porque cuando Mateo escuchó esa orden, se le reveló que el que le estaba dando la orden era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y mire, y dejándolo todo, esa sí que es conversión, ¿no es cierto? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y aquí viene la parte que quiero mostrarle. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y cuando alguien se convierte, díganme que se no le cambia la vida. ¡Claro! Y Leví estaba tan contento, se había convertido, había conocido al Señor, siendo una persona odiada por sus ciudadanos, por sus compañeros de raza. Viene ahora Jesús y lo salva, alcanza la salvación y se convirtió en un hijo de Dios, en un discípulo de Jesucristo. Y dijo como buen recién convertido, dijo, esto hay que celebrarlo. Era un fiestero, así que dijo, bueno, si antes hacía fiestas por lecera, dijo, ahora voy a hacer fiesta para celebrar mi conversión. Y le hizo al Señor en su honor un gran banquete en su casa. Dijo, Señor, ¿podríamos hacer una fiestecita para celebrar mi salvación? Lleno de gozo, contento. ¿Y el Señor qué le dijo? Como el Señor era evangélico, ¿qué le dijo? No, le dijo, las fiestas se terminaron. ¿Qué le dijo el Señor? Buena idea, le dijo el Señor. ¿Y sabe lo que hizo Leví? Invitó a todos sus compañeros de trabajo. Llenó la casa de sus compañeros de trabajo. ¿Sus compañeros de trabajo eran convertidos? No. Eran los publicanos. Llenó la casa de publicanos. Y dice el texto, y de pecadores. ¿Qué quiere decir de pecadores? Para los judíos, todos los que no eran judíos eran pecadores. Así que estos eran publicanos y pecadores. O sea, los otros eran gentiles. Lleno de pecadores. ¿Usted habría ido? ¿Usted, Pastor Adolfo, habría ido? Se acaba de convertir el hermano Juan, pero hizo una fiesta en su casa y la llenó de mundanos la fiesta. Si trajéramos esa fiesta para acá, ¿cómo se imaginaría usted esa fiesta? ¿Cómo se la imaginaría? ¿Había música? ¿Estaban fumando los otros que no eran creyentes? Mateo ya dejó el cigarro. Vamos a suponer que lo dejó, pero en una de esas no lo había dejado inmediatamente. Pero hagamos cuenta que él sí se convirtió porque dejándolo todo. Así que digamos, no. Pero los amigos de él, los compañeros de él, estaban fumando, ¿no? Había música. Había cerveza, porque Mateo dijo, yo ya no tomo más cerveza, pero mis compañeros de trabajo toman. No les voy a dar Coca-Cola, ellos toman cerveza. Y entonces Juanito le dice al pastor, está invitado usted con su esposa, pastor. ¿Él va o no va? ¿Usted iría o no iría? ¿Sí? ¿Está seguro? Sea sincero, sea honesto. Jesús fue con todos sus discípulos, con los 12. El que más disfrutó fue Judas, como ese no estaba convertido. ¿Y cuál habrá sido la actitud de Jesús? Entró, cúbreme con tu sangre. ¿Cómo fue la actitud de Jesús? Jesús se sentía cómodo. Decía, aquí está de hondo publicano, está de hondo pecado. Mateo es el único que es hijo de Dios, pero todo está tropa de pecadores, gentiles, mundanos.
y lo vieron a Jesús. Lo vieron entrar a esa fiesta. Lo vieron por decir, y lo criticaron. Dice el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le hago una pregunta. Vengámonos de esa época a esta época. ¿Quiénes son hoy día los escribas y fariseos que si ven al pastor Adolfo entrando a una fiesta de un recién convertido donde está lleno de mundanos, van a decirle al pastor, ¿qué hace usted comiendo y bebiendo con pecadores no convertidos, con incrédulos? ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser los católicos? No. ¿Van a ser los mundanos? ¿Los otros incrédulos? No. ¿Quiénes van a ser? Ustedes. Nosotros. Los evangélicos. Guárdese esta cosita para callarlo. Los fariseos en el Nuevo Testamento, hoy día, somos los evangélicos. No piensen en nadie más cuando lea de los fariseos en la Biblia, no piensen en ningún otro grupo, porque ese grupo hoy día está representado muy bien por los evangélicos. Son los hermanos de la iglesia los que van a criticar al pastor Adolfo si fue con su esposa a una fiesta así. Y capaz que empiecen hasta a orar por el pastor. Oramos, Señor, por tu siervo, que parece que se está desviando, se está enfriando, se volvió mundano. ¿Se habían imaginado Jesús ustedes metido en una fiesta donde el dueño de casa estaba convertido, pero todos los demás eran invitados, no creyentes? Y miren lo precioso de la respuesta de Cristo, porque Cristo escuchó el comentario y la crítica, y entonces el Señor salió. Creo que habían sido los diáconos que lo habían ido a ver personalmente para criticarlo, y salió el Señor, y entonces la respuesta preciosa que les dio a ellos, les dijo, versículo 31, estoy en Lucas 5, 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, el Señor les dice, hey, ¿dónde esperaban que yo estuviera? ¿Dónde esperan encontrarme a mí? ¿Con los justos? ¿Con los que no tienen necesidad de médico? ¿Un médico dónde es posible encontrarlo? ¿Dónde es esperable encontrar a un médico? Con los enfermos, pues. Así que dice, yo no he venido a llamar a justos, así que ustedes apréndanlo de una vez, no esperen encontrarme con la gente buena. Si yo he venido a buscar y a salvar lo que se perdió, es lógico, es esperable, y no se escandalicen, me van a encontrar siempre con los perdidos. Qué fuerte, ¿no? ¿Dónde debemos ver a nuestro hermano cuando ustedes lo encuentren en la calle, cuando ustedes lo vean en sus actividades? ¿Con quién esperan ustedes encontrarlo relacionado? Sino con la gente que no conoce a Cristo, porque Él es un continuador del ministerio del Señor Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros queremos salir a evangelizarlo, pero sin habernos relacionado con ellos. Queremos salir a evangelizarnos, pero tirarle un tratado y salir arrancando, ¿no? O tocar el timbre y decirle, Jesús te ama. Y decimos, ¿por qué no se convierten? ¿Por qué no se interesan? ¿Por qué no les atrae el evangelio? No, porque nosotros no nos relacionamos con ellos. Usted se convirtió y le pegó la cortada a todos sus familiares, y usted ya no va a los cumpleaños de ellos. Usted no va ni a los velorios de ellos. O si va a hacer una visita así protocolar y sale arrancando y se va. Usted no se junta con la chusma. Usted es santo, usted es justo, usted es hijo de Dios, y usted no mira a los pecadores.
usted los desprecia, los mira en menos, ellos se van al infierno, son hijos del diablo. Imagínense si alguno de ellos más encima es drogadicto, si alguno de ellos salió homosexual. Imagínense si alguno de ellos es lesbiana. Más asco todavía. Pero aquí estamos orando, Señor, sálvalo. Hay una contradicción. Oramos sin amor, oramos sin compasión, oramos sin pasión, sin misericordia. Y el Señor nos dice, vayan, relaciónense, métanse con Él, asistan a su cumpleaños. Yo le conté en ese tiempo, no sé si fue en esa predicación, que yo cuando esta palabra tocó mi corazón, yo dije, tengo que evangelizar a mis vecinos. Así que voy a hacer un asado. Voy a empezar por los varones. Yo estaba viudo, así que dije, voy a comenzar con mis vecinos, los varones de ellos. Voy a hacer un asado en mi casa. Y preparé el asado, puse hasta cenicero, porque ellos van a venir, ellos fuman, así que hay un cenicero. Compré vino, porque el asado lo comen con vino. Yo no tomo vino, pero no porque considere que es pecado tomar vino. A mí no me gusta el vino. Yo cometo un pecado peor, tomo Coca-Cola. Y la Coca-Cola es más dañina que el vino. Pero yo le puse vino y todo. Y los invité. Y esperé ese día tan ansioso. Dije, voy a cambiar la historia de mi vida. Voy a empezar a ser como Jesús. Y sabe que no vino nadie. No vino ni uno. Y eso que era un asado. No vino nadie. Quedé tan frustrado. Y el Señor me dijo, ¿cómo esperabas que vinieran? Si 15 años que tú vives al lado de ellos, ni siquiera los saludas. Si en 15 años yo cuando pasaba por al lado de ellos, ni siquiera les decía buenos días. Buen día, bendición, vecino. Si nunca había hecho ni siquiera eso, ¿cómo iban a venir de la noche a la mañana? ¿Qué le pasó a este? Este ni nos saluda y nos está invitando a un asado. Se habrá vuelto loco, se irá a morir. ¿Qué pasará? No vinieron. Entonces yo tenía que empezar mucho más despacito y de mucho más atrás. Tenía que empezar saludándolos, mostrando interés por ellos. Mi esposita hace unas cosas muy lindas, ella es relacionadora pública. ¿Sabe de un velorio en alguno de los vecinos? Ella se deja caer con una sopita caliente, tipo 12 de la noche. Y lleva café, o lleva su vaipilla. Y a los dueños de casa lo dice aquí para que atiendan a los débiles. ¿Eso abre las puertas o no? Claro que abre las puertas. O si llega un vecino nuevo, ella se deja caer a esa casa con un queque y le da la bienvenida. Bienvenida, vecino, a este barrio. Aquí tengo un quequito para que tomen once. Y sin saberle ni el nombre todavía. ¿Eso abre las puertas o no abre las puertas? Capítulo 7. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptar la crítica de los evangélicos? Que van a empezar a orar por ti y a tratarte de mundano y todo. La crítica más fuerte va a venir de los evangélicos. Si quieres ser como Jesús. Pero como dijo el Señor, la sabiduría de Él va a ser justificada por los hijos. Cuando los veamos aquí convertidos. Y cuando ellos digan de gracias a Dios porque mi vecino Lucho me mostró a Cristo, mi vecina María me mostró al Señor, el amor del Señor. Alabado sea su nombre. Mira dónde está Jesús ahora, en el 7:36 de Lucas, 7:36. ¿Qué título hay en su Biblia? Jesús, ¿dónde está? En el hogar de Simón el fariseo.
¿Quiénes lo criticaban a Jesús? Los fariseos. Pero si hay un fariseo que no lo criticaba, que estaba dispuesto a aceptarlo, el Señor iba. O sea, tenemos que ir a los pobres y tenemos que ir a los ricos, tenemos que ir a los buenos, a los que se creen buenos, y tenemos que ir a los malos. Tenemos que ir a los decentes y a los indecentes, tenemos que ir a los chascones y a los calvos. ¿Se entiende, no? A los presos y a los enfermos. Dice el 36, 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa a almorzar. ¿Ustedes solo almuerzan entre ustedes que son hermanos? ¿Usted invita a almorzar a los que no son creyentes? ¿Usted acepta invitaciones de los que no son creyentes a almorzar? Jesús se metió a almorzar a la casa de un fariseo. Y miren lo que ocurrió. Entonces una mujer de la ciudad, una mujer cochina, una pecadora, dice la Biblia, porque usa un lenguaje fuerte, pero igual decente, ¿no? Al decir que era una mujer pecadora, ¿qué es lo que era? ¿Qué clase de mujer era? Dígame usted. Prostituta, una prostituta. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Quién criticó al Señor? ¿Quién lo criticó? El mismo fariseo que lo había invitado a la casa. Dijo, oh, este que se cree que tiene discernimiento de espíritu, este que se cree que conoce el corazón de las personas, si supiera quién es esta mujer, no lo dejaría que haga eso. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo que esta mujer se atrevió al saber que estaba Jesús almorzando en la casa del fariseo? ¿Cómo que se atrevió, sin pedir permiso ni nada, a meterse en esa casa con un frasco de alabastro, echarse a los pies de Jesús y comenzar con sus lágrimas a lavar sus pies, a secarlo con su cabello y a perfumarlos con el perfume? Yo siempre digo que este perfume era la herramienta de trabajo de ella. Buen perfume, pero un perfume caro. Seguramente ella antes de llegar ahí dijo, ¿qué le llevo a mi Señor? ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo mejor que tengo? Y no tenía nada mejor que el perfume. Y eso se lo llevó. ¿Por qué hizo eso esta mujer? El Señor lo explicó después, cuando lo criticó al fariseo. Le dijo, fariseo le dijo, hermano evangélico, ¿quién ama más? ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? ¿Quién ama más? ¿Quién ama más? Yo entré a tu casa, tú no me lavaste los pies, pero esta pecadora que recibió mi perdón, que recibió mi salvación, está tan agradecida, está tan contenta, está tan llena de amor hacia mí, que me lavó los pies, no con agua, sino con sus lágrimas, y me secó los pies con sus cabellos, y los perfumó con lo de más valor que tenía. Jesús, dejándose tocar por una prostituta, en presencia de un evangélico que lo estaba mirando y que lo censuró al Señor. Solamente quiero que vayan rescatando cómo Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús no está en el templo. Jesús no está predicando como yo desde un púlpito. Jesús está metido con la gente que necesita un Salvador, con la gente que necesita
salvación, con la gente que necesita redención, perdón. ¿Y cómo estamos nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo estamos? Yo no les conozco, primera vez que estoy entre ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad de conocerles y saber que existen y que estaban aquí. Yo estaba predicando en la que está ahí, en la esquinita allá al frente, la del pastor Sergio Urtubia, y estaba la otra que está en Nathaniel, ¿cómo es? José Luis Co, que están en una casa ahí que era de un sindicato, también estaba ahí. No sabía que ustedes estaban aquí al ladito. ¿Cómo están ustedes? ¿Relacionándose con los perdidos o arrancaron de los perdidos? Estamos como en un tarro de durazno en conserva, feliz entre nosotros, no nos entra ni aire del mundo. ¿Ah? Podemos durar años y años y no nos vamos a pudrir porque estamos totalmente herméticos, conservándonos lindos, preciosos, orándonos por otro, amándonos, teniendo comunión entre nosotros, y los de afuera, bueno, que se jodan, vamos a orar por ellos, que el Señor los salve, o vamos a salir. ¿Qué dice? Un poquito antes, hermano, de esa historia, porque tengo que correr, en el 33, 7:33, el Señor le reprocha a los judíos, le dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, ¿y qué dijeron de él ustedes? Demonio tiene. Ahora vino el Hijo del Hombre, que a diferencia de Juan el Bautista come y bebe, ¿y qué decís? Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces el Señor lo que le está reprochando ahí es decir: a ustedes no hay cómo entenderlos. Vino un santo como Juan el Bautista, que representa la espiritualidad del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista ni comía ni bebía, ni se juntaba con la chusma, era santo, vivía en el desierto, tenía hasta una alimentación especial, y ustedes dijeron: este está endemoniado, no le creyeron. Ahora viene el Hijo del Hombre, que es Él, que come y bebe, que se junta con la gente, que se relaciona, que almuerza, que come con los pecadores, y ustedes dicen: este es un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. No hay cómo entenderlo usted. Si tocamos flauta, ustedes no bailan. Y si entonamos endechas o plegarias, ustedes no lloran. No hacen ni lo uno ni lo otro, no hay por dónde agarrarlos. Pero qué interesante lo que dice Cristo, que decían de Él. ¿De qué lo calificaban a Él? Hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Usted tiene amigos que no sean cristianos? Capítulo 15 de Lucas. Estamos corriendo. Aquí el Señor va a enseñar 3 parábolas que ustedes las conocen: la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. La parábola del hijo perdido nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero son 3 parábolas en el capítulo 15: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que las dijo a propósito de esto que vamos a leer. Dice el 15:1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. De nuevo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Le pregunto, ¿no es nuestro deseo que la gente nos quisiera escuchar? ¿No les parece extraordinario que los pecadores y los publicanos querían oírle? Oh, ¿qué nos haríamos nosotros, no?
¿Qué nos daría si nos pudiéramos parar en la plaza de Puente Alto y vinieran miles y miles? Porque quieren oírnos. O si usted va y hace una invitación en su casa, como la que le hice yo a mis vecinos, se llena mi casa. Vienen hasta los que no fueron invitados porque querrían oírme. Entonces la pregunta es, ¿por qué querían oír a Jesús? Esta gente de esta calaña, esta gente de pecadores, de gente perdida, ¿por qué querían oírle? Sigamos leyendo. Y los fariseos y los escribas, ya saben que usted tiene que poner ahora no fariseos, ¿qué tienen que leer? Los evangélicos. Murmuraban contra él. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso a los evangélicos les parecía mal. Pero eso explica por qué querían oírlo, hermano. ¿Por qué querían oírlo? Porque a ellos los recibía y quería recibirlo en el corazón. Romanos dice, recíbanse unos a otros así como Cristo te recibió. Así como Cristo me recibió a mí, yo tengo que tener el corazón abierto para recibir a todos. Y como Jesús los recibía, y porque los recibía, comía con ellos, claro, querían oírlo. Sí, decían, este es nuestro amigo, este no nos condena, este no nos anda apuntando con el dedo, este se interesa por nosotros, este nos ama. Querían oírle, pero querían oírle porque el versículo que sigue, que está en la crítica que le hacen los evangélicos a Jesús, dice que él los recibía y con ellos comía. Y las tres parábolas, ¿qué pretenden enseñar las tres parábolas? ¿Qué pretenden enseñar? Es una crítica contra esos que se enojaron, porque en vez de estar contentos que él estaba comiendo con los pecadores, deberían haberse alegrado de que Jesús hacía eso, se enojaban. Y entonces las tres parábolas, el final de las tres parábolas es para decirle, ¡hey! En el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por toda la congregación que está aquí reunida hoy. Aunque nos duela. Aquí hay 99 justos ya salvados que no necesitan arrepentimiento, y viene el Señor y dice, pero arriba se arma la fiesta no por los 99 que ya no necesitan arrepentimiento, sino por ese uno pecador que se arrepiente. No que no haya gozo por ustedes, pero hay más gozo en el cielo. Aparece un ángel y le dice, ¡hey! Ya están en fiesta ya, ¿no? Pero aparece un ángel y dice, ¡hey! Se convirtió Juanito. Y entonces suben el volumen y suben los instrumentos y el sonido y dicen, ¡ah! La fiesta es más grande. Y en vez de durar una noche, dura 2 noches. Hay más gozo en el cielo por un pecador. Entonces, esas tres parábolas son contra los que criticaban a Jesús. Y lo que le está diciendo a Jesús, ¡hey! ¡Alégrense! ¡No enójense! ¿Cómo se le ocurre enojarse? Porque estoy salvando a los perdidos. ¡Alégrense! Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y cuando la mujer encontró la moneda perdida, dice que llamó a sus vecinos, hizo fiesta porque encontró la moneda perdida. Y el padre, cuando encontró al hijo perdido, ¿qué es lo que hizo? Fiesta, hizo, maten. El becerro que teníamos para el 18, dijo, lo vamos a matar ahora mismo. Dijo, no, pero no el 18, dijo, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido y que estaba perdido ha sido hallado, vamos a hacer fiesta. Y las tres parábolas tienen el mismo final contra estos que lo criticaban, contra los evangélicos que en vez de alegrarse se enojaban. Porque Jesús, porque el pastor Adolfo estaba comiendo con los pecadores, estaba metido en sus cumpleaños. Mire, el pastor no viene a mi cumpleaños y va al cumpleaños de la vieja de la esquina que no se ha convertido. Y entonces el pastor Adolfo le dice a usted, sí, pero usted ya no necesita, usted tiene la salvación, ese otro no. Así que ese otro es prioridad, usted aguántese, ya iré al suyo. Y el siguiente año otra vez no fue, porque andaba metido en otra cosa con los pecadores allá.
Y más encima quiere que le den menos. Con mayor razón lo vamos a apoyar. Pero eso no es para que lo haga el pastor Adolfo, es para que lo hagas tú. Todos nosotros, todos los que estamos en esta sala. Tenemos que cambiar el chip, ¿no es cierto? ¿Se está dando cuenta? Tenemos que cambiar el chip. Y por favor, hágale una lectura al Evangelio de Lucas, léalo como una novela, como una película, léalo. Y mire Jesús cómo se comporta. ¿Dónde está metido Jesús? Está metido, como él dijo, si soy el médico del alma de todos los hombres, voy a estar con los enfermos. A mí me da vergüenza decir esto porque yo paso el 90% de mi tiempo con los creyentes. Capítulo 19, que es donde leímos, donde empezamos. Cuando él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En qué contexto lo dijo? Había entrado a Jericó. Y cuando yo he ido a muchas ciudades a compartir la palabra, ¿dónde me alojo yo cuando voy a una ciudad por ahí? ¿Dónde nos vamos? Pastor, le tenemos preparado alojamiento en la casa de la hermana María. Y ahí me alojo yo. Jesús entró a Jericó, ¿y dónde se alojó? No en el hotel de Jericó. ¿Dónde se alojó? En la casa de Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era rico. ¿Y sabe por qué era rico? Porque cuando tenía que cobrarle 5 de impuestos al hermano acá, él le cobraba 10. Y decía 5 para el imperio y 5. Así que era jefe de los publicanos y rico. Y estaba interesado en conocer a Jesús. Y ustedes saben que había una tremenda multitud y él, como era chiquitito, decía, no, yo no tengo ni una posibilidad de verlo. Quería ver quién era Jesús. Otro publicano que sabía. Capaz que decía un publicano que entendía muy bien la actitud de Jesús hacia los pecadores. Así que se subió a un sicómoro, a un árbol, y vio a Jesús. Y Jesús dijo, Zaqueo, bájate el árbol, que es necesario que yo more en tu casa. Y se quedó a alojar. ¿Dónde esa noche? En la casa del pecador Zaqueo. Para que ustedes vean ¿dónde está? Bueno, no importa. Dice el versículo, el 19:8, estando en la casa de Zaqueo, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y comenzamos con esta escritura. Termino porque me estoy alargando mucho con 2 menciones más. Cuando el Señor sabe que lo van a venir a arrestar ya para ir a la cruz, el Señor hizo una cosa muy extraña. Le dijo a los discípulos, cada uno cómprese una espada. El que no tiene espada, cómprese una. Y armó a los discípulos. Y uno piensa, ¿y por qué lo armó? Es como hoy día decir, el pastor disfruta a los diáconos o a los líderes y dice, cada uno con su pistola. Vamos a estar preparados cada uno con su pistola. Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús? Que cuando vengan a arrestarlo, él va a pelear, que él va a defenderse, que él va a resistir el arresto. No, sabemos que no, que llegaron a arrestarlo y el Señor. Pero dice ahí el texto, Lucas 22, que el Señor armó a sus discípulos con espada para que cuando lo arrestaran apareciera en los diarios que a Jesús lo encontraron juntándose o junto a los inicuos, para que se cumpliera la profecía que decía y fue contado con los inicuos y fue contado con los delincuentes y fue contado con los malhechores. ¿Pueden creer eso?
que para eso lo hizo. Porque ahí llegó a arrestarlo la televisión, venían todos. ¿Y qué iban a decir? Encontramos a Jesús rodeado de gente con pistolas. Así que pinta de narcotraficante tiene. Los otros evangelios dicen que, y este es el segundo incidente, que cuando lo crucificaron a él, le pusieron 2 más para adornar el cuadro. ¿Y qué eran esos otros 2? Ladrones. Y le pusieron uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los otros evangelistas dicen para que se cumpliera en ese acto que él fue contado con los niños. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? Contado entre delincuentes. ¿Qué hacía Jesús muriendo entre ladrones? Mi primera esposa que partió con el Señor, ¿cómo partió? Partió rodeada de hermanos. Los hermanos cantando. Los ángeles bajaron a buscarla. Una cosa gloriosa. Los hermanos se enteraron por el Espíritu Santo que mi esposa estaba partiendo y empezaron a llegar a la casa solos. Empezaron a llegar 2 horas antes que ella partiera. Y estaban orando en la cocina, y estaban orando en el living, y otros estaban cantando en la pieza con ella. Pero ¿cómo murió Jesús? Rodeado de ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Murió entre los pecadores. ¿No es tremendo nuestro bendito Señor? ¿No es glorioso nuestro Señor? En su muerte fue contado con los inicuos, pero tal como dijo alguien ahí recién, ¿qué estaba haciendo aún en su muerte? Salvando. Y de esos 2 ladrones que le pusieron uno a la derecha y otro a la izquierda, uno de ellos se salvó. Uno de ellos se salvó porque lo escuchaba decir que no tenía odio mientras lo crucificaban, no tenía rabia, no tenía rencor. Lo escucharon decir: Padre, perdónalos a estos que me están crucificando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces uno de ellos dijo: este es el Hijo de Dios. No puede ser otro que el Salvador del mundo. Y antes de morir, uno de esos ladrones le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, que estaba presto a salvar, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No cuando regrese, hoy estarás conmigo. El Señor murió salvando. Nació entre vacas y bueyes y murió entre pecadores. Busque a Jesús. ¿Dónde lo encuentra usted? Lea el Evangelio y vea dónde lo encuentra. Lo encuentra entre los necesitados. ¿Necesitamos cambiar, hermanos? ¿Necesitamos cambiar? Tenemos una actitud equivocada, ¿no es cierto? ¿Estamos equivocados en nuestra actitud? Tenemos corazón para los hermanos, pero no tenemos corazón para los perdidos. Amamos a los que son de Cristo, pero no amamos a los que no son de Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos llorar. Y si queremos ser como Jesús, vamos a tener que hacer algo que hasta el día de hoy no estamos haciendo. Y tenemos que estar preparados porque nos van a criticar y nos van a acusar de mundanos. Porque van a decir: usted se anda juntando con alguien que fuma marihuana. Por supuesto, usted no tiene que fumar marihuana, pero usted no tiene problema, no le hace asco a ese otro vecino, a ese otro amigo porque él fuma marihuana. Usted lo soporta, usted lo tolera hasta que tenga a Jesús, hasta que reciba la buena noticia en el Señor, y el Señor también lo va a libertar a él. Pero mientras tanto usted lo soporta, usted lo ama, usted le tiene misericordia.
Usted no se pone a vomitar porque él está fumando marihuana. O porque el otro llegó borracho. Si no nos relacionamos con los perdidos, no nos van a querer oír. Por eso estas marchas que hace la iglesia por los valores, por la vida, le provoca enojo a la gente. No le provoca atracción. Porque ellos ven nuestra actitud y nosotros salimos con una actitud de juicio. Salimos con una actitud de condenación. Nosotros salimos apuntándolos con el dedo y reprochándole, refregándole el pecado en la cara. Así que en lugar de atraerlos, los enardecemos. Más malas nos toman, más nos odian. Y prepárense porque vamos a ser perseguidos. Y no sé si es tanto por la causa de Cristo como por la mala actitud nuestra. Tenemos una buena noticia que llevar, hermano. Podemos hacer cosas como iglesia, juntos salir, pero la actitud de cada uno tiene que cambiar. Cómo miras a tus vecinos, cómo miras a tus compañeros de trabajo, cómo miras a tus compañeros de colegio. La actitud primero tiene que cambiar. Salúdalos, ámalos, ofréceles tu ayuda, dile que estás orando por ellos, ofréceles una oración. Está dispuesto, si te invitan a su cumpleaños, a ir. Si te invitan a vacacionar con ellos, anda con ellos. Compórtate como un hijo de Dios. Pero ten misericordia. ¿Cuál es el signo principal que debe destacar como hijo de Dios si no el amor?